Muy buenos días. En esta mañana vamos a estudiar el contenido 1.2, funciones sobreyectivas. Vamos a comenzar con la definición. Se nos dice que una función f definida de a en b, donde el conjunto b es igual al rango de la función, denotado por r de f, es una función sobreyectiva. Y aquí tenemos un esquema. Se nos presenta la función de a en b, donde a es el conjunto de partida y b es el conjunto de llegada. Otra manera de conocerlo es, estos son los x y estos son los y. Entonces, vamos a enfocarnos siempre en b, que sería el conjunto de llegada para el rango. Entonces, el rango de esta función está definida desde y1, y2 y y3. ¿Sí? Vamos a colocar de esa manera. y1, y2 y y3. Entonces nos debe de cumplir que para cada valor de rango debe de existir un valor en el conjunto de partida. Otra manera de denotarlos es, a esta le llamamos imágenes o imagen y a esta preimagen. Entonces, para comprobar es, a cada uno de los de rango debe de existir una preimagen, ¿sí? Para y3, por ejemplo, x4, y pueden ser una o pueden ser dos o pueden ser más. Por ejemplo, para y3 puede ser también x3. ¿Qué sucede si en el rango existe un número o un valor que no tiene una preimagen? Significa que no sería una función sobreyectiva. Pero si nosotros le encontramos una preimagen, ahora sí, todo valor de rango tiene una preimagen. Esta es la definición de función sobreyectiva. Ahora vamos a los ejemplos. El ejemplo nos dice la función de real en real y nos da aquí la relación de los x en x cuadrado menos 1. Aquí nos dice lo siguiente, que tenemos una función f de x denotada por x al cuadrado menos 1. Para demostrar o comprobar que es una función sobreyectiva, debemos encontrar el rango de la función. ¿Sí? El rango debe ser igual al conjunto B. Pero ¿quién es conjunto B? Si nosotros nos regresamos aquí a la definición, decíamos que el primer conjunto es los X y el segundo conjunto son los Y. Entonces, significa que estos son los conjuntos A y estos es el conjunto B. Entonces, el rango debe ser igual al conjunto B. ¿Y quién es el conjunto B? Los números reales, ¿sí? Aquí se lo voy a escribir. Números reales. O representado como con una R. Muy bien. El rango de esta función debe ser igual al conjunto B, que son los números reales. Si cumple esto, significa que es sobreyectiva. Para encontrar el rango, nosotros igualamos y igual x cuadrado menos 1, ¿sí? En vez de colocar f de x, colocamos y eso es igual a x cuadrado menos 1 y despejamos x. Bien, x cuadrado, este 1 está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. Y más 1. Para despejar x, tenemos que sacar raíz cuadrada en ambos miembros de la igualdad. Se me simplifica y me queda que x es igual a la raíz cuadrada de y
más 1. Ahora, para encontrar el rango de esta función, debemos de hacer lo siguiente. Tenemos que evaluar los números que cumplen o que tienen raíz cuadrada, que son todos los positivos incluyendo el 0. ¿Por qué razón? Porque la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí?, por ejemplo de menos 1, no existe, ¿sí? Por lo tanto, este y más 1 debe ser mayor o igual que 0. ¿Por qué razón? Porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Este está sumando, lo pasamos al otro miembro de la desigualdad a restar. ¿Sí? Entonces nos queda que y debe ser mayor o igual que menos 1. Por lo tanto, el rango de la función f nos queda mayores o iguales que menos 1. Significa que vamos desde menos 1 hasta más infinito. Este es el rango de la función. ¿Y qué habíamos dicho? Que si el rango de la función es igual al conjunto B, es decir, los números reales, la función es sobreyectiva. Pero en nuestro caso, el rango de la función no es los números reales, sino que es el conjunto desde menos 1 a más infinito. Por lo tanto, concluimos que f de x igual x cuadrado menos 1 no es sobreyectiva en los reales. ¿Sí? ¿Por qué razón? En este conjunto que hemos encontrado en el rango de esta función sí es sobreyectiva, pero nos piden evaluarla en los números reales. Y como no es igual el conjunto B con el rango encontrado, por lo tanto no es sobreyectiva. Continuamos con el ejemplo número 2. Ahora tenemos la función de real siempre en los reales de los x en x al cubo más 8. Aquí tenemos que nuestra función f de x es x al cubo más 8 y tiene que ser evaluada en los reales. Entonces el rango de la función f debe ser igual a los reales. Si se cumple esto, entonces la función f de x es sobreyectiva. Vamos a repetir nuevamente. Si el rango de la función f, el que tenemos aquí, es igual a los reales, que es la condición que me piden, entonces f de x es sobreyectiva. Si esto no se cumple, la función no sería sobreyectiva. Entonces calculamos el rango de la función x al cubo más 8. Entonces el rango nos queda como y igual x al cubo más 8. Y vamos a despejar la x. Entonces tenemos que el 8 está sumando, lo pasamos al otro miembro a restar. Y nos queda y menos 8 igual x al cubo. Ahora nos toca despejar la x, por lo tanto vamos a extraer raíz cúbica. ¿Sí? Raíz cúbica en ambos miembros de la igualdad. Ahora nos queda como se simplifica y me queda que x es igual a la raíz cúbica de y menos 8. Vamos a evaluar esta parte.
en una raíz cúbica, vamos a colocar aquí, raíz cúbica de y menos 8. Es de recordar que y pertenece al rango y puede tomar cualquier valor, o es lo que nosotros pretendemos demostrar, que esta y puede tomar cualquier valor en los números reales. Entonces, si tomara por ejemplo el valor de 8, me queda 8 menos 8, 0. Y la raíz cúbica de 0, ¿sí? Se puede dar el caso que me quede la raíz cúbica de 0 y es 0. Entonces existe. Ahora, si aquí fuese un número más grande, por ejemplo el 9 positivo, 9 menos 8, 1. Y la raíz cúbica de un número positivo, en este caso de 1, es 1. Entonces también existe. Y el tercer caso es la raíz cúbica de un número negativo. Entonces imaginemos que tenemos 7 positivo. Si a 7 le quito 8, me queda menos 1. ¿Qué sucede con la raíz cúbica de un número negativo? Existe y es negativa. Y la raíz cúbica de menos 1, menos 1. Entonces nosotros podemos comprobar que esta raíz cúbica no tiene ninguna restricción, que existe para todos los reales. Entonces el rango de la función f son los números reales. Entonces, ¿qué hemos llegado a concluir? Que el rango de la función es igual al criterio que me pedían que evaluara, que sea en todos los reales. Por lo tanto, esta función, la función f de x, es sobreyectiva. ¿En qué rango? Es sobreyectiva en los reales. Encontramos con otro ejemplo. Ahora tenemos que la función de los reales menos 10 en los reales. Tenemos que comprobar si esta función cumple estas características, que es sobreyectiva en los números reales. Aquí tenemos algo diferente a los anteriores, que nos está hay una restricción de este número 10. ¿Qué significa? Que en el dominio la x no puede tomar este valor. ¿Sí? Puede ser cualquier otro, pero menos el menos 10. ¿Por qué razón? Porque si x toma el menos 10 más 10, en el denominador se hace 0 y 1 entre 0 no existe. Por lo tanto, ya me está dando esta restricción. Ahora, ¿qué debo de comprobar? Que el rango de la función f debe de ser igual a la condición que me piden. ¿Sí? Debe ser igual a los reales. Pero ¿quién es la función? La función ahora es una racional. F de x es igual a 1 sobre x más 10. Y de igual manera, para encontrar el rango, yo debo de despejar la x. El rango de la función me queda y igual 1 sobre x más 10. Este x más 10 se está dividiendo, lo paso a multiplicar, y este está multiplicando, lo paso a dividir. Ahora queda x más 10 igual a 1 sobre y. He hecho el cambio aquí. Ahora este 10 está sumando, lo paso al otro miembro a restar y ya me queda despejada la x. X va a ser igual a 1 sobre y más 10. Bien, vamos a analizar. Perdón, menos 1 sobre y. Este está positivo, pasa negativo. ¿Sí? Vamos a analizar esto. El 1 sobre y menos 10.
¿sí? En esta parte me voy a centrar en este valor, donde se encuentra la variable y. ¿Qué puedo decir? Si ustedes se acuerdan, yo aquí les dije que por qué no podía tomar el menos 10. No lo puede tomar porque menos 10 más 10 hace 0 el denominador. Y un número entre 0 no existe. Esto es la condición que vamos a tomar aquí. ¿Qué número no puede tomar y? Otra vez, en este caso no puede tomar el valor de 0, porque 1 sobre 0 hace una indeterminación. Ahora bien, ¿qué pasa si toma el 2? 1 sobre 2 menos 10. ¿Sí? Existe. 1 sobre 8 también existe. ¿Cuál es la única restricción? Que no puede ser 0. Por lo tanto, el rango de esta función son los números reales menos el valor en la que hace que se indetermine, que es el 0. Entonces, ¿qué sucede? La condición inicial que me pedía que comprobara es que el rango de la función f es igual a los reales, a esta condición. Si nosotros podemos ver que no. ¿Por qué? Porque aquí me pedía que ese está contenida en todos los reales, pero yo he descubierto que esta función solo es sobreyectiva en los reales menos el 0. Por lo tanto deben de tener cuidado. Si a ustedes aquí en la condición les dice comprobar que esta función es sobreyectiva en los reales menos el menos 10 y los reales menos el 0, entonces ahí sí fuera sobreyectiva. Me refiero a esto, que les hubiera dicho menos el valor de 0. Si a ustedes les dan esta condición de esta manera, cumple, ¿sí? Pero como a nosotros no nos daba, entonces voy a concluir que la función no es sobreyectiva, ¿sí?, en los números reales.